Quisiera abrir la palabra de Dios, Filipenses 3, versículo 14. Vamos a leer el versículo 14 y el mensaje lo he intitulado Yo prosigo a la meta. ¿Cuántos quieren proseguir a la meta? Amén. Dice Filipenses 3, capítulo 3, versículo 14. Quiero que lean todos y dicen en el nombre del Señor Jesús y dice: yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga el día de hoy? Bendito Rey del cielo y de la gloria, Jesús de Nazaret. Tú eres grande y poderoso, mi Dios, mi Salvador. Oh, bendito Jesús, yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu que está en este lugar, Señor, nos permita regocijarnos en ti, oh bendito mi Dios y Salvador. Tú eres bueno, Señor, tú eres maravilloso, tú eres misericordioso. Oh, bendito Rey del cielo y de la gloria, te alabamos, Señor, te glorificamos, te exaltamos. Tú vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dando una alabanza al Señor, puede tomar asiento. Yo prosigo a la meta. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, tenemos paras en nuestra vida, tenemos unas paradas, pero recuerde que usted no se puede quedar en esa parada. Usted tiene que entender que todo en la vida es un propósito de parte de Dios, porque Dios prometió ayudarle, pero es necesario que usted actúe en fe. Recuerde que cuando nosotros caminamos en fe, entonces Dios hace que ese propósito sea un propósito lleno de bendición y nosotros podamos crecer siempre en el propósito, porque Dios pone el propósito en nuestra vida, Dios pone el deseo, pero nosotros tenemos que actuar, hacer como Nehemías, que no, Nehemías oraba y actuaba. Y muchas veces solo oramos y no actuamos, y tenemos que tener las dos convicciones. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a bendecir, pero necesita que actuemos en fe. Y muchas veces el enemigo nos intenta paralizar. Hay tres cosas que el enemigo intenta dañar en el cristiano. La primera es que lo llena de miedos. El miedo nos paraliza y nos hace quitar la función de pronto de mover nuestros músculos. ¿Por qué? Porque nos paraliza. De pronto a veces cuando nos asustamos, no sé si puede ver que se bloquean muchos en la mente y no tienen un poder de reacción. ¿Por qué? Porque el miedo nos paraliza. Otra cosa que nos bloquea también es el miedo al no. Hay gente que no hace muchas cosas porque le tiene mucho miedo al no. Y nosotros tenemos que aprender a aceptar un no como respuesta. Alguien me decía: pastor, es que si yo me presento a la embajada de Estados Unidos y si me dicen que no, y yo le dije: ¿y cuántos sí tienes pues? Porque yo veo que hasta ahora tiene el no. Usted va ya con la bendición de Dios y usted tiene que ir con fe a recibir un sí. El no ya lo tiene. El no ya lo tiene. Y el problema es que le tenemos tanto miedo a ese no que no podemos ver la gloria de Dios, porque el no también nos paraliza. ¿Y sabe cuál es la otra parte que también nos bloquea? El miedo al fracaso. No, que es que pastor, yo me he equivocado muchas veces y lo he intentado y entonces no puedo avanzar, no puedo hacerlo. Hermano, el fracaso nos tiene que volver mucho más fuerte. Recuerde que el hombre que intentó la bombilla le dijeron: oye, 5,000 formas en que la hiciste y no pudiste hasta que encontraste la forma correcta de hacerla y fracasaste tantas veces. Y él dijo: no, yo no fracasé. Yo encontré 5,000 formas de no hacerla y hasta que encontré la forma correcta de hacerla. Entonces es como, mire usted, la bendición de Dios. Quiero llevarlos al capítulo de Éxodo, capítulo 14. Quiero llevármelos un poquito para que miremos algo, porque nuestra vida se puede poner en el medio y la bloqueamos nosotros mismos, porque tenemos promesa de parte de Dios, pero usted puede bloquear el propósito de Dios. Y usted tiene que aprender, hermano, a hacer cosas que otros no hacen.
Tienes que aprender a caminar en fe y caminar de acuerdo a lo que creíste en el propósito de Dios. Por eso yo le decía al principio que yo oro y siempre le digo, Señor, no mire mis fuerzas, porque mis fuerzas no sirven para nada. Mira el propósito que pusiste en mí, porque yo me alimento de ti, de lo que tú me das. Vengo al culto y me alimento de esas fuerzas son las que yo recibo viniendo al templo. Esas son las fuerzas que yo recibo, porque si me mido con mis fuerzas y con mi capacidad, no voy a poder, hermano. Pero si recibo las fuerzas de Dios, entonces siempre me voy a levantar como el águila y voy a tener un nuevo plumaje y voy a decir, bueno, ¿cómo es? ¿Para dónde hay que voy a ir a volar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque eso hace Dios, nos pone las fuerzas como las del búfalo, pero es necesario usted y yo creer que las fuerzas vienen de Dios. Amén. Porque muchas veces, hermano, pensamos que, no, si yo no hago esto, entonces no pasa nada. No, hermano, bajémonos de ese bus, hermano. Dios pone reyes y quita reyes. Y Dios hace lo que quiera donde quiera, hermano. Dios hace lo que quiera donde quiera porque Él es Dios y Él tiene toda la facultad de hacerlo. Por eso usted manténgase como siervo y verá cómo Dios lo va a bendecir. Amén. ¿Lo tienen? Éxodo 14, versículo 1, y dice, solo quiero como a manera de introducción, y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2, di a los hijos de Israel y de la que den la vuelta, imagine, o sea, que los haga devolver, que den la vuelta y acampen delante del, acamparé junto al mar. Les está diciendo, y mire lo que pasa acá en el versículo 3 y 4, dice, porque el faraón dirá a los hijos de Israel, y yo endureceré el corazón del faraón para que los amén. Nosotros muchas veces, hermano, hemos visto la mano de Dios. Y el pueblo de Dios era testigo de eso. Había salido de unas plagas, hermano, las cuales ellos salieron gozosos. Y salieron cantando y salieron glorificando a Dios. Y salieron contentos y salían victoriosos. Pero ahorita llegaron a un lugar donde se encontraron en el medio de nada. La Biblia dice que al frente tenían el mar, ese mar rojo, y dice que a espaldas tenían al ejército del faraón. Y se les olvidó la promesa de parte de Dios, se les había olvidado aquellas plagas en las cuales Dios los había bendecido, cómo los había librado de eso. Y se les olvidó que ellos tenían que entrar a la tierra prometida, porque muchas veces Dios nos dice, pasa al otro lado, que yo te voy a bendecir, pero no queremos caminar bajo el proceso de Dios. Por eso el rey David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Recuerde que la vara es autoridad de parte de Dios. Cuando hay una vara, la vara lo que le enseña el pastor a las ovejas, con la vara y el cayado le está enseñando autoridad. ¿Por qué la vara tiene un gancho? ¿Por qué la vara tiene un gancho del pastor? Porque cuando una ovejita está brincando mucho, lo que hace el pastor es enganchar esa ovejita y torcerle la patica para que se regule con todas las ovejas. Porque eso significa la vara de Dios, significa autoridad, y a veces Dios nos tiene que apretar la patica para que nosotros nos regulemos en su bendición y aprendamos a caminar en su bendición. Y cuando usted y yo, hermano, entendemos que tenemos promesa de Dios, pero tenemos que aprender a confiar, porque nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Es que el problema es que a veces Dios nos promete y queremos que Él haga todo. No, hermano, Él nos da las promesas, pero nosotros tenemos que actuar en fe, caminar en fe. Tenemos que empezar a decirle, Señor, estoy en tus manos. Conozco, Señor, conozco que todo lo puedes. Y creer y declarar y actuar en fe, caminar en fe, mirar las cosas que de pronto Dios, porque Dios quiere hacer, porque hablamos mucho de que cuando Dios sacó el pueblo de Egipto, bueno, está bien, lo sacó, pero era necesario que los egipcios murieran. ¿Sabe por qué?
porque si no los iban a perseguir para siempre. Eso es como hay gente que sale de Egipto. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero se llevó a Egipto en su corazón. Hay gente que sale del mundo y se trae cosas del mundo y las tiene aún en su corazón. Salieron del mundo, pero el mundo todavía está en parte en ellos. Eso pasa por otro lado, eso no pasa por acá. Amén. A veces dejamos entrar a Egipto a nuestra vida porque nos descuidamos. De pronto no hay una mala intención y pensamos que no es ofensivo, que es inofensivo, pero al último resulta siendo ofensivo delante de Dios. Y tenemos que tener cuidado con lo que nosotros somos y lo que empezamos a vivir y actuar, porque la Biblia dice que ellos empezaron a preocuparse y Dios dice, yo endureceré el corazón del faraón y ellos los perseguirá, pero yo me voy a glorificar entre los hijos del faraón. Yo me voy a glorificar. Les está diciendo, bueno, ustedes ya los saqué de allá, ya hice la promesa, pero ahorita les voy a quitar el problema. Porque es que el problema es que nosotros muchas veces salimos de Egipto, pero arrastramos cosas y no queremos eliminarlas. Amén. Y usted tiene que aprender a dejar a Egipto en Egipto. Y tiene que caminar con la luz de Dios, porque si Dios le dio una nueva vida, hermano, usted es una nueva criatura. Aprenda a meterse en las cosas de Dios y aprenda a tener una nueva vida en Dios. Y verá cómo Dios lo va a bendecir. Amén. Y verá cómo Dios lo va a empezar a bendecir, cómo Dios lo va a empezar a tomar. Y usted va a sentir la presencia de Dios. Yo recuerdo que cuando llegué al culto yo dije, no, esto no es para mí. Pero un día me puse a orar y dije, en un culto que estaba, y dije, no, yo necesito la bendición de Dios, porque la verdad es que llevo muchos años caminando sin Dios. Quiero intentar a ver cómo me va con Dios. Y cuando empecé a caminar con Dios, hasta el día de hoy, me convertí a los 27 años y la semana pasada cumplí 50. Y Dios me ha guardado. Porque ni siquiera he sido yo, hermanos. Es Dios que me ha guardado, me ha ayudado. Cuando me siento débil, le digo, Señor, usted sabe que necesito tus fuerzas. Han habido momentos donde me he sentado que siento que me muero, pero yo digo, Señor, mis fuerzas vienen de allá. Mis fuerzas vienen de allá. No de lo que yo sé, de lo que conozco, sino que mis fuerzas vienen del cielo. Versículo 5. Y dice, y fue dado aviso al rey de Egipto, y dice, y el pueblo huía en el corazón del faraón y de sus siervos. ¿Y qué? Imagínense, el pueblo empezó a claudicar en su corazón y empezaron a huir de la fe, como cuando Dios te sacó de Egipto y te está sacando de Egipto, pero necesitas que dejes algo y usted empieza a decir, no soy capaz. Recuerde cómo se llama el título de la prédica: yo prosigo a la meta. Tú tienes que aprender, hermano, porque con tus fuerzas no eres capaz, pero con las fuerzas de Dios sí eres capaz. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Cristo es el centro de tu vida, entonces Él te va a ayudar a lograr que tu meta llegue al punto final. Porque hay cosas que no podemos lograr por nosotros mismos, por nuestras fuerzas. No lo vamos a poder hacer, hermano, porque el propósito viene del cielo. Dios te trajo con un propósito. Les digo a los que vienen por primera vez, Dios te trajo con un propósito para bendecirte. Pero tienes que apegarte a ese propósito y decir, Señor, yo quiero tomar de eso porque eso lo necesito yo para mi vida. Porque la Biblia dice, el cielo se hace fuerte y sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. Hay que ser un valiente para arrebatar el botín de las manos del hombre gigante. Recuerde que tenemos que arrebatar nuestra vida. Y por eso dice la Biblia, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, éste la perderá, y el que la pierda a causa de mí, éste la habrá salvado. Porque ¿de qué sirve al hombre si ganase todos los tesoros del mundo y perdiere su alma? En vano ha trabajado. Dios
Te trae con un propósito, te quiere bendecir, pero tienes que saber qué es ese propósito. Un día te vas a poner en medio de la lucha y no vas a saber qué hacer, porque eso le pasó al pueblo de Israel. Y dice el versículo 6, y versículo 7, y dice, y tomó 600, ¿qué? ¡Wow! Imagine, tomó 600 carros, hermano, escogidos de su pueblo. El faraón dijo, no, vamos a acabar con estos. ¿Por qué fue que los dejamos ir? Y quizás cuando tú y yo, hermano, tenemos al frente al mar rojo y tenemos por detrás al faraón, nos vamos a empezar a angustiar y no vamos a saber qué hacer. Pero si la Biblia dice que Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, por eso la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El problema es que perdemos la intimidad con Dios y no tenemos intimidad, hermano. Una cosa es estar junto y otra cosa es tener intimidad. Recuerda que tienes intimidad con el ser amado y nace un milagro. Tienes intimidad con Dios en oración y nace el milagro. Aprendes a tener tiempo para Dios y dedicarle tiempo a Dios en oración, hablar con Dios, entonces tus fuerzas se van a aumentar y sus puertas se van a empezar a abrir. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, nos dejamos llevar por lo que está pasando. Hay gente que dice, ay no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? No sé, hermano, no se junte con personas que le transmiten cosas negativas. Hay gente que está desesperada en este país y está diciendo qué vamos a hacer, y yo lo veo por otro lado y yo digo, bueno, hasta ahorita Dios nos ha guardado a todos. Pasamos el COVID y Dios nos guardó. Hemos pasado tantas cosas y hasta hoy nos ha guardado el Señor. Hasta hoy nos ha guardado el Señor. Y quién quita que Dios ponga a este gobierno que diga, no, pues voy a legalizar todos los que están acá. Es que eso puede pasar, pero el problema es que nos encontramos en el medio y no sabemos qué hacer, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú hablas es lo que hay en ti. Por eso yo le digo a alguien, le digo, ¿quiere conocer a alguien? Escúchelo hablar 1 hora y ya sabiste quién es. Escúchelo hablar. ¿Qué es lo que suelta? ¿Qué es lo que dice? Alguien un día me dijo, pastor, es que yo siento que no estamos haciendo las cosas bien. Tenemos que poner un punto de intercesión, de oración. Y yo ahí mismo le toqué las manos y le dije, bueno, hermano, está bien, lo acepto de parte de Dios. Usted queda encargado de la intercesión de la iglesia, porque eso se lo puso fue Dios a usted. Y usted ahorita en adelante se me va a encargar de la intercesión. Y todo el que me llega así con ideas, hágale, porque Dios se las puso. Vamos a sacarlas adelante. Porque hay gente que quiere que haga lo que ellos no están dispuestos a hacer. Quieren que otros hagan lo que ellos no están dispuestos a hacer. Y tienes que aprender a querer que hagan lo que tú estás dispuesto a hacer. ¿Sí ve? Porque a veces somos muy buenos para, ¿y qué estoy dispuesto yo a darle al Señor? Porque queremos que otros. Recuerde que sus hijos no hacen lo que usted los mande a hacer. Ellos hacen lo que lo ven haciendo a usted. Usted le dice, vaya, haga esto. Y él dice, ¿por qué usted no lo hace? Me está mandando a mí. Pero usted mándelo y usted hágalo y verá que él lo va a hacer. Y dice, papá me mandó a orar porque él ora. Papá me mandó a estudiar porque él estudia. ¿Sí ve? Ellos hacen lo que nos ven haciendo a nosotros. Y ellos se convierten en nuestro reflejo. Y por eso nosotros, hermano, tenemos que ser fuertes en Dios y les enseñamos a nuestra familia a pelear guerras. Hermano, el faraón no se va a contentar de nuestra ruina. Él sabía, él los encerró con esos carros y esos soldados y dijo, no, aquí esta gente es mía, esta gente es para mí, esta gente no se me escapa. Y dice, y endureció Jehová el corazón del faraón, el rey de Egipto, versículo 8, y dice, y él siguió a los hijos de Israel, pero ¿qué? Los hijos de Israel habían ¿qué? Ellos habían salido de la mano de Dios. Recuerde que a lo último fue la última plaga de los hijos
primogénitos que murieron y los tuvieron que dejar ir, y con regalos y todo. Ahora Dios está endureciendo el corazón del faraón, que tiene que perseguir al pueblo. Muchas veces hablamos de la salida, pero poco hablamos del proceso de la salida. Es que cuando cuando la Biblia dice, a veces le decimos a la gente, ábrele el corazón al Señor. Yo siempre le digo, hermano, no va a ser fácil la vida espiritual, pero con Dios las cargas son livianas. Porque eso dice la Biblia. Cuando usted aprende a entregarle la carga al Señor, y usted tiene problemas, y usted viene a la casa de Dios y le dice, Señor, estoy pasando por este problema, Señor, ayúdame, yo soy tu hijo, tú me trajiste a la iglesia. Y el Señor dice, wow, está pidiendo, entonces le voy a conceder el deseo de su corazón. El problema es que no lo involucramos en el proceso. Y usted tiene que tener intimidad con Dios. Tiene que contarle, hablarle. Como a veces perdemos tanto tiempo hablando con otro. Ay, hablamos del trabajo y de política y de tanta cosa que se habla. Y cuánto tiempo le estás dedicando a las cosas de Dios, hablando con Dios en la mañana y diciéndole, uy, Señor, tú tan hermoso que eres. Gracias, Señor, por haber salvado mi vida. Señor, gracias por haber muerto en la cruz del Calvario. Yo era el que debía estar en ese lugar, pero tú tuviste misericordia de mí y pasaste tú por mí, Señor. Gracias. ¿Por qué? Porque hay un proceso que tenemos que aprender a vivir. Solo quiero adelantarme un poquito porque está, y dice, versículo 10, y dice, y cuando el faraón se hubo, ¿qué?, acercado a los hijos de Israel, alzó los ojos, he aquí que los que ¿por qué tenemos que esperar el proceso difícil para clamar a Dios? Iban contentos y entraron en una pausa activa en lo que estaban haciendo y dijeron, ¿ya qué vamos a hacer? Le dijeron a Moisés, Señor, ¿por qué nos trajiste a este lugar? ¿Sabías que eran mejores los sepulcros que habían en Egipto? Estábamos mejor allá, ¿para qué nos sacaste de este lugar? Por los versículos que nos adelantamos, y la Biblia dice que ellos empezaron a decir, estábamos mejor en esa condición, cuando la Biblia dice, nunca digas que los días pasados son mejores. Y hay gente que se la pasa mirando para atrás. Uy, yo me acuerdo. ¿Sí han oído? O solo pasa por ahí donde yo predico. Yo me acuerdo cuando la gloria de Dios, y yo le digo, bueno, ¿y por qué no traemos esa gloria de Dios de nuevo, pues, y la encendemos? ¿Por qué no la volvemos a encender, pues? A ver, yo quiero ver. Porque es que, hermano, nosotros podemos decir muchas cosas, pero la gloria de Dios está en nuestra vida y nosotros somos los que tenemos que encender. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva el don que hay en ti, que fue dado por medio de la imposición de las manos. Si tú tienes el Espíritu de Dios, hermano, tú no necesitas que nadie te aliente a nada. Tienes que aprender a creer en el propósito de Dios. Te mueves por fe y caminas por fe. Y aunque te encuentres en medio del mar y atrás el faraón, hermano, no vas a tener por qué temer, porque eres un hijo de Dios, tienes promesa de Dios. Muchas veces recibimos esas promesas de Dios, pero se nos olvida el propósito de Dios. Cuando en un día vinimos a la iglesia, vinimos de Egipto y el Señor nos restauró, nos sanó, nos libertó, hermano, nos dio vida en abundancia. Y a veces se vuelve tan rutinaria nuestra vida que dejamos de buscar a Dios porque pensamos que lo tenemos de siempre. No, hermano, a Dios hay que buscarlo en la mañana y en la noche. Porque el rey David decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cuando tú y yo, hermano, dependemos de Dios, hermano, aunque estemos en el medio, vamos a decir, no, esto solo es un proceso que estoy pasando. Algo tendrá que abrir el Señor, algo quitará el Señor. No dejes que el proceso, hermano, te haga ver más grande que la gloria de Dios, porque tú eres mejor que eso, eres mejor que ese proceso. Tienes que aprender a creer en el Señor. El problema es que no le damos la gloria a Él como
siempre se lo debemos de dar. A veces se la damos cuando estamos muy bien y decimos, wow, pastor, estoy bendecido, prosperado en victoria, todo está saliendo bien. Pero recuerde que el hombre de Dios se conoce también en los tiempos difíciles. Yo le digo a mis muchachos, a los que voy a sacar al ministerio, a veces les saco la piedra. ¿Es una mala palabra? No. Hermano, si digo una palabra, recuerda que yo soy colombiano. Si digo una palabra de pronto que no es una palabra para ustedes buena, recuerde que yo hablo como Dios me ha enseñado, ¿cierto? Y yo les pido que me perdonen, porque si ustedes no me perdonan, no van a entrar en el reino de los cielos. No me juzguen ni juzgues a otros. Amén. Acepta a tu hermano como es, porque la Biblia dice: soportaos unos a otros en el temor de Dios. Y a veces somos muy fáciles, muy ligeros para juzgar, cuando la Biblia dice ligeros para oír y tardos para hablar. Y nosotros tenemos que aprender eso de parte de Dios. Y la Biblia dice que el pueblo se aligeró y empezó a decir, versículo 11, y dice: dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que no nos ha sacado para que muramos en este desierto? ¿Por qué nos ha hecho así? Imagínense, empezaron a renegar de las circunstancias, pero es que los sacaron fue para darles una tierra prometida, pero se les olvidó la tierra prometida. ¿Acaso Dios no los arrancó a ustedes de sus tierras para bendecirlos? ¿Y por qué se les olvida la promesa? ¿Sabe por qué se nos olvida la promesa? Porque a veces vemos tan grande el problema, lo que estamos viviendo, que no vemos la solución de parte de Dios. Y cuando un hijo de Dios se arrebata en fe, dice: no, yo vine por mi promesa, mis hijos son tuyos, mi familia es tuya, mi trabajo, mi salud es tuya, Señor, y yo me atengo a tu voluntad. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, hermano, no le dices por qué, sino para qué. Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Han habido momentos que yo me he tenido que sentar a llorar con mi esposa y digo: wow, ¿qué es lo que está pasando? Y después al tiempo nos reímos y decimos: wow, tuvimos que ver la respuesta de Dios para entender el proceso de Dios. Amén. Y cuando nosotros caminamos en fe, entonces aprendemos a ver la mano de Dios. Versículo 12, y dice: no es lo que hablamos en Egipto diciendo, dejarnos servir a los egipcios, porque es mejor. ¿Y ve lo que uno dice cuando está desesperado? Dice unas burradas, perdónenme la expresión, pero dice unas burradas uno a Dios. Dice cosas que no debe decirle a Dios. Hermano, todos los procesos son buenos, y algo te estará enseñando el Señor con ese proceso. Estás solo en el medio, tienes el mar al frente, pero tienes que aprender a usar lo que tienes. Tienes el mar al frente y atrás puede tener a los egipcios. Puede que usted tenga problemas, hermano, pero usted tiene que aprender a caminar por fe. Tienes que aprender a mirar por fe, porque puede que estés en el medio, hermano, pero usted tiene que proseguir a una meta. Si el Señor ha prometido, cuando el hombre que estaba en Filipo sacó la espada para matarse, y Pablo y Silas le dijeron: oye, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí, porque pensó que los presos se le habían volado, y le dijo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y le dijo: señores, ¿qué debo de hacer qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Usted cree que esa promesa no ha sido para usted? Pero muchas veces dejamos de luchar por el resto de nuestra familia porque estamos en el medio con ellos, y dejamos de luchar en el propósito. No, eso no va a pasar nada, hermano. Es que a Dios le gustan las cosas imposibles. Si usted tiene un dolor de cabeza, usted se toma una aspirina y dice: uy, esa aspirina es muy buena, esa aspirina americana es muy buena. Pero si usted tiene un cáncer y le dicen: no hay solución, usted ya dice: uy, Dios me sanó. Porque muchas veces Dios permite que también entremos en aguas profundas
como le pasó al profeta Ezequiel, que le dijo, entra hasta los tobillos, y le dijo, Señor, sí, y le dijo, entra hasta las rodillas, y cuando entró, Señor, sí, está, y le dijo, entra hasta la cintura, y cuando entró el agua hasta la cintura, y le dijo, Señor, hágale, y cuando entró hasta el pecho, y estaba con el agua hasta el pecho, y el Señor le dijo, entra otros 500 codos, y cuando le dijo, entra, le dijo, Señor, pero me voy a hundir, y le dijo, no, pero voy a entrar porque todo lo que he hecho contigo ha resultado, y se metió, y cuando entró en aguas profundas, dice, y le dijo Dios, ¿qué ves? Estando bajo el agua, él le dijo, ¿qué ves? Y le dijo, veo que los árboles son multitudes de gentes. A veces tenemos que caminar bajo el agua para poder ver la gloria de Dios. Y cuando tú y yo caminamos bajo presión, hermano, y usted aprende a confiar en el Señor, entonces usted puede ver la gloria de Dios. Versículo 13, y dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firmes, y ve la salvación de Jehová hoy con vosotros, porque los egipcios, o sea, les dijo, los sacamos de allá y nunca más vas a volver a ver ese problema. ¿Sabe qué nos pasa a nosotros? Que a veces mantenemos, ¿por qué cree que el retrovisor, el espejo de atrás está adelante? Para que no saquemos la mirada del frente. Por eso el retrovisor está adelante, para que nunca saquen la mirada del frente, porque si mantuviéramos mirando así, muchos daños colaterales tendríamos. Y por eso el espejo retrovisor. Y el problema es que muchos se la pasan viendo para el pasado y por eso no pueden ver su propio presente. Muchos se la pasan mirando para atrás y no pueden ver su propio presente. Entre más deseas, más le pides. Dios te da, Dios concede los deseos de tu corazón, pero tienes que aprender a pasar por pruebas y tribulaciones y confía porque yo estoy con vosotros. Confía porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Cuando nosotros venimos a una iglesia, cuando entramos por primera vez, si hay personas que han venido por primera vez, yo le digo, aprende a arrebatar tu bendición. Es mía, no es de nadie más. Y la tomo. Porque la Biblia dice, el cielo se hace fuerte y sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. Tienes que aprender a arrebatar la bendición. Tienes que caminar como un hijo de luz, y te van a llamar loco y te van a criticar y te van a censurar y van a decir, no, este pastor está, pero este hermano está bien chiflado. Pero si estás lleno de Dios, la gente... ¿Sabe por qué? Porque la Biblia mía y la suya dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Sabe por qué no hacemos señales en la iglesia? Jueves de milagros, martes de prosperidad. ¿Sabe por qué esta iglesia no lo hace? Sabemos que Dios bendice y sabemos que Dios prospera, porque es que la Biblia dice al revés. La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Cuando tú tienes el nombre del Señor invocado, tú no sigues las señales, porque las señales te siguen a ti. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebiere cosa mortífera, no les hará ningún daño. Sobre los enfermos impondrán las manos y ellos sanarán. ¿Sabe por qué no pasan milagros en refanes, en lugares donde nos reunimos? Porque no creemos que Dios puede hacer milagros y maravillas. Cuando yo veo una necesidad, y mismo le digo a mi esposa, vamos, porque Dios se va a glorificar y vamos a poder levantar otra iglesia para gloria y honra de nuestro Señor. Porque estamos en el medio, pastor. Y muchos dicen, no. Cuando el pastor le pregunté esta semana, ¿y cómo va lo del nuevo lote? Y me dijo, no se dio lo de allá, pero me contó la historia de aquí a acá. Y ahí mismo yo me la imaginé. Dije, pasé y le dije esta mañana, el lote de allá apenas solo el salón. Hermanos, que nosotros somos locos para muchos y nos llamarán locos,
Pero la Biblia dice que los hijos de Dios llamamos a las cosas que no son como si fueran. Es que tenemos promesas. El problema es que no las activamos. Nos pasa como el hijo pródigo. Ay, llegó tu otro hijo. No mi hermano, sino tu otro hijo. Y le mataste un cordero y a mí ni siquiera me has dado. Y el padre de familia le dijo: oye, pero si no tienes es porque no lo has pedido. No tienes el cordero porque nunca lo pides. Muchas veces no tenemos en la iglesia porque no pedimos. Cuando el Señor nos está diciendo: clama a mí y yo te responderé. La Biblia dice que el pueblo estaba en su corazón, estaba afligido. Claro, es que queremos las bendiciones de Dios, pero sin trabajar, imposible, hermano. Bájese de ese bus. Amén. Versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos. Wow. No pelees, que Jehová tu Dios peleará por vosotros todas tus batallas y estaréis tranquilos en él. Pero el problema es que cada uno estamos en el medio. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué? Porque la promesa ya estaba dada, pero se olvidaron. No, Señor, es que no hay para dónde marchar. Y el Señor les dijo: sí hay por dónde marchar. Es que no están viendo. No están viendo por dónde hay que marchar. Pero Señor, si al frente tenemos el mar rojo. Y el Señor les dice: marchen, marchen, marchen. Cuando tú ves el silencio de Dios, también es un lenguaje de Dios. También es una respuesta. Porque a veces dices: uy, pero es que Dios no me ha respondido. Es que no quiere en este momento dar la respuesta, porque puede ser que no estoy listo para esa respuesta. El problema es que nosotros no provocamos el milagro en Dios. ¿Por qué? Porque llegamos a ese campo neutral y nos quedamos ahí. Al frente tengo el mar y atrás los egipcios. Y el rey y el faraón contento dice: uy, los tengo allá encerrados. Hermano, Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Pero el problema es que se nos olvida. Dice: no pelees, porque Jehová tu Dios peleará por ti todas tus batallas y estaréis tranquilos en él. Y se nos olvida. Y le está diciendo Moisés: ¿por qué están clamando en lugar de marchar? Porque a veces solo clamamos, pero no hacemos nada porque las cosas cambien. A veces nuestra familia se está perdiendo, y por no decirle que nos perdone, se nos están perdiendo. ¿Por qué? No, es que yo soy el de la iglesia y yo soy el hermano. Pues porque eres el hermano, tienes que aprender a pedir perdón. Porque a él no le corresponde, es a ti el que te corresponde. Porque somos los hermanos. Tenemos que aprender a vivir por fe y para fe. Solo quiero abreviar un poquito porque no quiero mochar esto. Y dice 17, y dice: he aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios. ¿Para qué? Les está diciendo: tranquilos, que yo me voy a glorificar en vosotros, tranquilos. Y él les está diciendo: marchen. Y ellos decían: pero ¿para dónde vamos a marchar, Señor? No hay para dónde marchar. Sí hay para dónde marchar. El problema es que nosotros no queremos romper muros que nosotros mismos hemos puesto. Nosotros mismos los ponemos y no los queremos romper. Pastor, pero es que se ha portado mal conmigo. A mi esposa y a mí nos ha tocado ir a pedirle perdón a gente que no les hemos hecho nada. Pero un alma vale mucho. Si Jesús lavó los pies de los discípulos, siendo el Señor, ¿quién era? ¿Quiénes somos usted y yo para tanta dignidad? ¿Qué nos lleva a la dignidad? No nos lleva a nada. Estamos perdiendo muchas veces nuestras familias porque estamos en el medio y no sabemos qué hacer. ¿Dignidad para qué? Sin salvación. Entonces nosotros tenemos que aprender a romper barreras que nosotros mismos nos hemos puesto. Hermano, que digan
que yo pido perdón, pues está bien. Porque la Biblia dice que ningún mérito hay de amar a los que me aman. No hay mérito en eso. Dice, no hay ningún mérito de amar a los que me aman. Dice que hay más mérito amar a los que me aborrecen. Hace días le dije a un hombre, mi hijo, ¿y qué? ¿Cómo le va con? Me dijo un hombre así chicaneando que no, que yo soy el evangelista y todo esto. Y me invitan a un lado y al otro. Y yo dije, uy, qué bueno, qué bueno. Y le dije, hermano, ¿y cuándo has hablado con el borracho? Y con la prostituta. Y con el ladrón. Pastor, ¿qué pasa? Yo me mantengo muy ocupado. Pero la Biblia dice, iré a buscar lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. ¿Sabe que hay gente que están encerradas en una cárcel, pero lo único que quieren es salir a predicar? Se arrodillan y me dicen, pastor, yo estoy condenado a 30 años acá, pero quiero salir solo a predicar. Que me dejen salir un solo día, solo pido un solo día. Pero no pueden salir, ¿sabe por qué? Porque tienen que cumplir humanamente lo que han establecido. Y nosotros muchas veces estamos en la calle y estamos más encerrados que ellos. Estamos más presos que ellos en los problemas, en las circunstancias, en las enfermedades, en nuestros propios vicios colectivos, nuestras propias burradas que nos metemos acá. No, es que yo soy el pastor, yo soy esto, no somos nada. La Biblia dice que nosotros somos un nadie que Dios usa para hacer algo. Somos siervos inútiles. Pero el problema es que estamos en ese medio. Y no me quiero demorar mucho, pero esto no es importante. Versículo 18 dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y cuando me glorifique en el faraón. Recuerda que llevaba 7,000 hombres de a caballo. Solo quiero llegar a él. Y dice, y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube. Le voy a explicar un poquito. Cuando ellos estaban quietos en el problema, decían, ¿qué hacemos? Ay, el mar rojo y el ejército. Y Dios le dijo, marchen. Y como vio que el pueblo no se movía, entonces Dios hizo quitar al ángel de Jehová de ahí. Y cuando los hizo quitar, dijo, quítese la nube también. Quítese la nube. Y cuando todo se quitó, ellos se movieron un poco. Dice que la luz estaba a la espalda de ellos. ¿Usted alguna vez puede ver con un foco prendido de luces altas? ¿Puede ver hacia allá? No, ¿cierto? Cuando a usted le encienden las altas, usted no puede mirar nada. Y la Biblia dice que de esa manera estaba el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se movió un poco. Empezó a dejar de quejarse tanto y empezaron a caminar lo que Moisés les decía, muévete. Y dice que la luz llegó hasta sus espaldas. No se podía ver el pueblo de Israel. Lo que usted no sabe es que los egipcios pasaron por un lado de ellos y no los vieron. Donde los hubieran visto, los hubieran matado a todos. Pero pasaron por un lado. ¿Por qué? Porque no los podían ver, porque se quitó la luz de Dios de encima de ellos. Porque a veces la luz de Dios se quita encima de nosotros. Es para protegernos. Ay, no, Señor, es que estoy solo, ya no tengo tu luz. Te está protegiendo y te está cuidando para que no te vean. Y dice, versículo 20, dice, e iban entre el campamento los egipcios y entre el campamento de los israelitas, y era la nube y tinieblas para que ellos, ¿qué? Si se da cuenta que no los veían, ni ellos se podían ver.
Pero Dios con su luz, hermano, Dios hace cosas que nosotros no podemos entender porque Dios pelea por nosotros. Le dijo al pueblo: muévete, muévete, en lugar de estar clamando, muévete, muévete en fe. Versículo 21. Y dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo que Jehová, ¿qué? Las aguas quedaron divididas. Es que muchas veces estamos quejando y la iglesia se queja y nosotros también como pastores, ay sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y Dios diciendo: usa lo que tienes en tu mano. Y nosotros estamos en el desespero de todo el mundo y decimos: wow, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Sí, se está. Yo vivo en un país donde todos los días, y ahí no me están viendo por internet, hermano, todos los días hay paros. No hay gasolina, no hay aceite, no hay arroz, pero ahí hay un pueblo que alaba y glorifica el nombre del Señor. Y los hermanos me dicen: pastor, ¿qué vamos a hacer? Y yo le digo: alégrate, porque la Biblia dice que en los postreros días, dice el Señor, vendrán tiempos donde muchos negarán la fe y apostatarán de su nombre. Porque todos queremos vivir tranquilos. No era mejor en Egipto. Nunca era mejor en Egipto. Porque vamos hacia la meta final, hermano. Yo prosigo a la meta. Y mire, si a Dios le toca pelear por nosotros, pues le toca pelear. Y dice: entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar seco. Imagínense, les hizo un canal. Se les hizo un canal. Pero esto no es lo más impactante de esta historia que encontré. Vea, el versículo 25 me mata, pero quiero llegar allá. Y dice, y siguiéndolo los egipcios, entraron con ellos tras la mitad del mar. Y dice: y toda la caballería del faraón con carros y de gente de a caballo. Y dice: y aconteció amén. La Biblia dice que dentro del pueblo de Israel, por el camino que Dios les abrió, ellos empezaron a caminar en fe. Pero cuando ellos entraron los egipcios detrás. Pero ¿sabe cuál es el que más me gusta? El versículo 25. Quiero que todos le pongan cuidado a ese versículo 25. Amén. Y dice: y quitó las ruedas de los carros. Imagínense, el Señor dijo: ¡ja, ja, ja! Estos vienen con carros. Espera y verá la que les voy a hacer. Yo me imagino a esos ángeles, yo que soy un loco, y yo me imagino a esos ángeles desmontando llantas y diciendo: no, por aquí no van a pasar, porque vamos a quitar las llantas de las carretas y van a caer esos caballos. ¿Para qué? Para que se anclaran. Eso dice la Biblia. Y quitó las ruedas de los carros y trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: se da cuenta que solo es clamar y creerle y es moverse un poquito. A veces estamos en el medio. Pastor, es que usted no conoce mi problema. Yo no conozco su problema, pero yo conozco al Dios que soluciona todos los problemas. No hay un problema pequeño para Él. No hay nada pequeño para Él. Tú clama a Dios y Él te responderá y te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si a Él le toca quitarle las ruedas a los carros de tus enemigos, ¿las quitará? Yo me imagino el ejército de ángeles. El Señor diciendo: quítemele esas llantas. Y los ángeles desatornillando llantas, puros montallantas. El problema es que dejamos de confiar en el Dios y pensamos que pasamos por nuestras propias fuerzas, y es cuando cometemos el error. Recuerden lo que le pasó a Josué en el capítulo 10, versículo 22. La Biblia dice que estaba peleando una guerra. Y estaba peleando la guerra y estaba perdiendo la guerra. Y la Biblia dice, ¿quiere leer conmigo? Mire, hermano, esto es maravilloso y usted tiene que aprender a gozarse en el Señor.
Amén. Mire lo que dice Josué 10:11. Amén. Perdóneme que me pasé un rato. Amén. Pero esto no lo podemos dejar pasar. Amén. Y dice, y mientras iban huyendo los israelitas, dice, ¿qué hizo Dios desde el cielo? Cuando vio que el pueblo de Israel estaba perdiendo, empezó a arrojar grandes piedras desde el cielo. Si a Dios le toca quitarle la llanta a los enemigos, se las quita. Si le toca arrojar piedras de los cielos para defenderte, te va a defender. Porque la Biblia dice, y mientras iban huyendo de los israelitas, dice, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Y dice, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo. Dios vio que necesitaban ganar esa guerra. Dios sabe qué guerra estás librando, pero estás en el medio. Y si a Dios le toca quitarle las ruedas al que sea, se las va a quitar. Y si a Dios le toca mandar piedras del cielo, las va a mandar. En una ocasión estaban los hijos de Dios preocupados y diciendo, ¿cómo vamos a ganar esta guerra? No tenemos hambre, estamos sitiados, no podemos hacer nada. Y la Biblia dice que el varón de Dios les dijo, tranquilo, no temáis, mañana vamos a estar en bendición a esta misma hora. Y dice que cuando estaban los hijos de Dios, la gente decía, ese profeta debe estar pero bien loco, el Eliseo debe estar pero bien loco. Ya yo creo que el hambre lo tiene disvariando. Y la Biblia dice que vino el ángel de Jehová y dice que hizo huir a todos los enemigos de ese campamento con un solo sonido de guerra. Dice que vino el sonido de guerra y todos los enemigos tuvieron que huir. Yo le pregunto a usted, iglesia, en el nombre del Señor Jesús, ¿en qué medio estás? ¿Tus hijos? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tu salud? ¿En qué medio te encuentras? Porque el problema es que muchas veces no encontramos la bendición de Dios. Es porque nos gusta cantar mucho cuando estamos bien y cuando estamos mal. El hombre de Dios solo se conoce cuando está bajo presión. ¿Sabe qué hacen los tiempos difíciles? Forman generaciones fuertes. Por eso estamos en una generación de cristal. No les puede decir nada a nadie porque todo el mundo... Porque la generación está muy fácil. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, 14 años, que llegué donde mi mamá y todo contento donde mi mamá, que hacía 7 años no la veía, y me estuve 1 o 2 días y al tercer día me empacó el porta con desayuno, almuerzo y comida y me dijo, bueno, mijo, te tiene que ir a trabajar porque aquí todos trabajamos. 14 años. Y me toca ir a responder por la casa. Porque los tiempos difíciles forman generaciones fuertes. Y estoy hablando ahorita de la oración. Si te vuelves fuerte en la oración y estás en ese medio, pastor, es que estoy pasando por problemas, tengo a mis hijos inconversos, tengo enfermedad, no tengo trabajo. Yo quiero que usted se ponga en pie. No tengo trabajo, estoy en esta situación. Pues déjeme decirle, iglesia, que si a Dios le toca quitarle las ruedas a los príncipes del faraón, Él la va a quitar. ¿Qué te está estorbando? Tienes que aprender a clamar, porque la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Cuántos queremos venir a clamar? Y no, con el problema que trajiste hoy, venga, déjelo acá. Y le aseguro que no lo va a encontrar afuera. Pero tienes que clamar, porque la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres dormir un día más con las ranas como el faraón? No, mañana oro por eso. Mañana, no, en el culto a la tarde, no, es hoy.
Hoy es el día aceptable. Hoy es el día. Hoy es el día. Yo les digo en el nombre de Jesús, Dios los trajo con un propósito. Pero usted no puede venir no venimos a socializar. Esto no es un club social. Venimos a llenarnos de Dios y de fe y caminar en fe y verla y llamar a las cosas que no son como si fueran y empezar a provocar el milagro, porque la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará ningún daño. Sobre los enfermos impondrán las manos y ellos sanarán. Yo te digo en el nombre de Jesús, estás en el medio, tienes un problema, tráelo a los pies del Señor. Dile: Señor, no quiero, porque la Biblia dice: venid a mí todo aquel que esté cargado y trabajado, porque yo os haré descansar. Oh, llévele la carga, porque la carga es ligera, hermano. Y le invito a las personas que vienen por primera vez: venga acá, dígale, hable con Dios, dígale: Señor, te quiero sentir, te quiero sentir, te quiero sentir en mi vida. Señor, toca mi corazón. De pronto no tengo la fe que los hermanos tienen, pero la Biblia dice: si no tienes fe, pídela y la recibirás. Oh, cuando tú te encuentras en el medio de los problemas y clamas al Señor, si el Señor le toca desde los cielos, hermano, quitar las ruedas de tu enemigo, las va a quitar, pero tú pasarás, porque tú tienes que llegar a la meta. Yo prosigo a la meta. No te dejes dejar por el problema. ¿Alguien más quiere venir a orar? ¿Alguien más quiere venir? Dígale: Señor, aquí está mi vida, Señor. No voy a luchar más por esto. No voy a luchar más por esto, Señor. Voy a traer toda mi ansiedad sobre ti, porque tú cuidas de nosotros. Oh, bendito Rey del cielo y de la gloria, Jesús. Si a Dios le toca mandar piedras del cielo para pelear por ti, Él lo hará, hermano. No te preocupes. No te preocupes. No te dejes llevar por las noticias. Si a Dios te toca bendecirte para que testifiques de Él, Él te bendecirá y testificarás a otros de la gloria que Dios ha hecho en tu vida. No te dejes llevar por lo que dice la gran mayoría. Créele al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Créele al Señor Jesucristo. Aprende a pelearte la bendición. Aprende a pelearte la bendición. Yo quiero orar por todas las visitas que nos acompañan en esta mañana. Yo quiero pedirle al Señor que si te encuentras en el medio y el faraón quiere tomar tu vida, no, el Señor va a abrir un callejón en medio del mar. Va a abrir un callejón y vas a pasar.